Hola, hola, hola mis chicas y mis chicos, bienvenidos a este nuevo tutorial. En esta oportunidad y como viste en la foto inicial, estamos trabajando nuestra tacita de galleta de jengibre o una galleta de jengibre en una tacita. Es una decoración muy linda, muy hermosa que estamos trabajando y ya en la parte 1 que si no la has visto ya la había subido anteriormente, te sale por aquí arriba como sugerencia o en la descripción del video picas el nombre del video y se despliega la cajita de información y ahí encuentras el enlace también para que le piques y vayas y realices la parte 1 donde tejimos ya, mira, tejimos la parte de la tacita, tejimos la agarradera de la tacita que posteriormente vamos a coser acá a un costado. Esto que ya adelantamos lo tejimos en la parte 1. Ve y téjelo y vuelves aquí a la parte 2 donde vamos a iniciar ya a realizar con el hilo piel la parte de la cabecita de nuestra galleta. Habíamos dejado en espera el tono café en esta última ronda donde trabajamos 7 puntos y una disminución. Tenemos 48 puntos allí. Vamos a continuar enhebrando con el tono piel de la galleta en el último de los puntos, haciendo el cambio de color. Y vamos a trabajar desde aquí la ronda número 1 de nuestra cabeza. Vamos a volver a enumerar las rondas. Esta será la ronda 1 de la cabeza y vamos a trabajarla tejiendo los mismos puntos que ya tenemos, ¿vale? No vamos a hacer disminuciones ni aumentos, solamente vamos a tejer los 48 puntos que tenemos en esta ronda. Yo escondí de una vez estas hebras y voy a seguir tejiendo. Cuando termines esta ronda, vamos a tejer la ronda número 2 de la cabeza, tejiendo el patrón de 7 puntos y un aumento, repitiéndolo hasta el final para que nos queden en total 54 puntos. En la ronda 3 vamos a hacer 8 puntos y un aumento como patrón. Y lo repites para que te queden 60 puntos. Vamos a hacer esas 3 rondas de la cabeza. Ya teniendo la ronda 3 de la cabeza, vamos ahora a realizar la ronda 4 y 5. En esas dos rondas vamos a tejer la misma cantidad de puntos que tenemos en la ronda número 3. Tenemos 60 puntos, así que vamos a tejer los mismos 60 puntos. En estas dos rondas 4 y 5 vamos a tejer punto sobre punto. Y no haremos más aumentos. De esta forma va a irse viendo la parte de arriba de nuestra taza, vamos a ir subiendo. En la ronda número 6 vas a trabajar el patrón de 9 puntos, un aumento, y al repetirlo te quedarán 66 puntos. Al terminar esa ronda número 6, desde la ronda 7 vamos a trabajar rondas de punto sobre punto, tejiendo los mismos 66 puntos y te estaré indicando hasta qué ronda, desde la ronda 7 en adelante. Vamos a tejer desde la ronda 7 hasta la ronda número 14. En total 8 rondas de punto sobre punto teniendo los mismos 66 puntos. Y vamos a ubicar nuestros ojitos entre las rondas 11 y 12. Contando desde donde iniciamos la cabeza, ¿listo? Del tono piel o del tono que estás utilizando para la cabecita de nuestra galleta de jengibre. Y vas a dejar 8 puntos de separación aproximadamente entre los ojitos. Vamos a comenzar a tejer disminuciones. Así que vamos a ir rellenando también nuestra cabeza de manera uniforme. Vamos a trabajar en la ronda número 15 el patrón de 9 puntos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y luego haremos una disminución. Este es el patrón que vamos a repetir en esta ronda. Al terminar nos van a quedar 60 puntos.
y vamos a ir trabajando disminuciones de manera ordenada en cada una de las rondas hasta cerrar completamente la cabeza. Vamos a trabajar luego en la siguiente ronda, que es la ronda 16, el patrón de 8 puntos y una disminución, y al terminar nos quedan 54 puntos. Y así sucesivamente, mis chicas. En la ronda 17 el patrón será 7 puntos, una disminución, y al terminar tendrán 48 puntos. En la ronda 18 sería el patrón de 6 puntos, una disminución, y al terminar nos quedarán 42 puntos. Así consecutivamente. En la ronda 19 haremos 5 puntos, una disminución como patrón, repitiendo, y nos quedan en total 36 puntos. Y así vamos a ir repitiendo. Ya ustedes saben, mis chicas, que esto es algo muy repetitivo, muy fácil. En la ronda 20 vamos a hacer 4 puntos, una disminución, repitiendo hasta el final, nos quedarán 30 puntos. En la siguiente es el patrón de 3 puntos, una disminución, repitiendo, te van a quedar 24 puntos. En la ronda 22 haremos 2 puntos, una disminución como patrón, repitiendo nos quedan 18 puntos, y en la ronda 23 haremos un punto, una disminución, y nos quedarán 12 puntos. La idea es que en cada una de las rondas vamos a ir haciendo estos patrones de disminuciones hasta cerrar completamente nuestra cabeza. Cuando ya termines de cerrar toda la cabecita, se va a ver así bien rellenadita, mis chicas. Vamos a rellenarla muy bien, y vamos a dejar a un lado nuestro cuerpecito, nuestra tacita y nuestra cabeza, y vamos a comenzar a trabajar la nariz. Yo voy a trabajar la nariz en un tono palo rosa, le llamamos a este color acá, o puedes utilizar un rosa más fuerte, el que tengas está bien. Vamos a trabajar 5 cadenas al aire, y desde la segunda nos vamos a devolver en punto bajo. 1, 2, 3. En la última cadenita que tenemos ahí vamos a trabajar un aumento triple o 3 puntos en el mismo lugar. Giramos y ahora vamos a trabajar por la parte baja de las cadenas. En el siguiente punto vamos a tejer 1, en el siguiente 2, y en la última cadenita hacemos un aumento. Así hacemos la primera de nuestras rondas. Para la ronda número 2 vamos a trabajar los mismos puntos que ya tenemos. Tenemos 10 puntos, así que vamos a trabajar los mismos 10 puntos. Esta pieza la puedes rellenar o también la puedes colocar sin relleno. En mi caso yo solamente le introduzco muy poquitico relleno, mis chicas, para que no se vea demasiado grande. Y lo que vamos a hacer al terminar es girar la pieza para que nos quede por el derecho, y esta pequeña naricita es la que vamos a coser justo en medio de sus ojitos. Volvemos a retomar aquí su cabecita y vamos a colocarla justo aquí en medio de sus ojos. ¿Listo? Y cortamos la hebra larguita, obviamente, para que podamos coserla al rostro. Vamos a pasar a realizar la parte del glaseado de nuestra galleta. Vamos a tomar el hilo blanco y vamos a realizar el anillo mágico con 6 puntos. La parte del glaseado la vamos a hacer trabajando también rondas de aumentos. Cuando tengan los 6 puntos, cerramos nuestro anillo mágico y vamos ahora a trabajar la ronda número 2. Como ya debes saber, la ronda 2 trabajamos aumento en todos los 6 puntos. Vamos a hacer 6 aumentos. Tendremos 12 puntos al finalizar.
y te voy a dar las indicaciones de las siguientes rondas, que las siguientes son rondas de aumentos de manera ordenada como ya lo hemos trabajado anteriormente. Así que aquí, al terminar la ronda 2, vamos a realizar en la ronda 3 el patrón de aumentos de un punto y un aumento. Y si lo repites hasta terminar la ronda, nos van a quedar en total 18 puntos. En la siguiente ronda, que es la ronda 4, vamos a trabajar el patrón de 2 puntos y un aumento. Al repetirlo, te van a quedar en total 24 puntos. En la siguiente ronda, la ronda número 5, vamos a trabajar 3 puntos y un aumento como patrón, repitiéndolo hasta el final, para que nos queden en total 30 puntos. En la ronda número 6 vamos a hacer el patrón de 4 puntos y un aumento para finalizar con un total de 36 puntos. En la ronda número 7 vas a realizar 5 puntos, un aumento. Trabajándolo hasta el final te quedarán 42 puntos. En la ronda 8 vamos a hacer 6 puntos y un aumento y te quedarán en total 48 puntos. Vamos a trabajar hasta la ronda número 8. Cuando hayas terminado, vamos a trabajar la ronda número 9 de 7 puntos y un aumento, repitiendo hasta el final para que nos queden 54 puntos. Cuando lo tengas de este tamaño, vamos a realizar rondas de punto sobre punto. Vamos a tejer la ronda 10 tejiendo los mismos 54 que ya tenemos de la ronda anterior. Vas a tejer hasta la ronda número 11. Tejeremos la ronda 10 y la ronda 11 de esos mismos 54 puntos. Y ahora vamos a comenzar a trabajar la parte del bordo del glaseado. Así que vamos a realizar unos cuantos puntos tejiendo por toda la ronda para hacer una especie de onditas y que nos quede el glaseado como si se estuviera derritiendo. Así que vamos a empezar trabajando primero vamos a hacer un punto deslizado, luego en el siguiente vamos a hacer una media vareta, en el siguiente un punto alto, luego una media vareta y en el siguiente un punto deslizado. Continuamos, en el siguiente una media vareta, luego un aumento de punto alto y un aumento de punto alto doble. O sea que tomamos 2 veces hebra. Luego haremos un punto alto en el siguiente y en el siguiente una media vareta. Luego haremos un punto deslizado y ya nos ha quedado 2 onditas. Luego vamos a hacer un punto bajo, en el siguiente un aumento de media vareta, nuevamente un punto bajo y en el siguiente punto deslizado. Luego trabajaremos 4 cadenas al aire y vamos a realizar desde la segunda punto media vareta. 1, 2, 3. Luego nos saltamos 2 puntos, 1, 2 y en el tercero vamos a hacer una media vareta. Ahora vamos a hacer 3 puntos altos. 1, 2, 3. Nos saltamos un punto y en el siguiente hacemos punto deslizado.
Así vamos avanzando con nuestro glaseado. A continuación seguimos. Vamos a realizar en el siguiente punto una media vareta, en el siguiente un aumento de punto alto, en el siguiente un punto alto, una media vareta y en el siguiente punto deslizado. Luego vamos a trabajar una media vareta, aumento de punto alto, en el siguiente punto alto doble, y ahí mismo hacemos un punto alto. Luego una media vareta y un punto deslizado. Pasamos a hacer un punto bajo, luego una media vareta, un punto alto, ahí mismo un punto alto doble, luego un punto alto y ahí mismo una media vareta. Hacemos un punto bajo y luego un punto deslizado. Luego hacemos un punto bajo nuevamente, una media vareta, en el mismo lugar un punto alto, luego en el siguiente un punto bajo y en el siguiente un punto deslizado. Luego haremos 8 cadenas al aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Desde la segunda vamos a hacer media varetas hasta llegar a la última. 2, 3, 4, 5, 6 y en la última 7. Nos saltamos 2 puntos en la base y en el tercero vamos a realizar una media vareta. Luego vamos a realizar en el siguiente punto alto, aumento de punto alto. Luego vamos a realizar aumento de punto alto doble. En el siguiente punto alto, en el siguiente media vareta y para terminar hacemos punto bajo y luego punto deslizado. Y ahí nos queda un puntito que dejamos sin tejer. Nos ha quedado así todo el bordito con unas pequeñas onditas y unas pequeñas tiras como derritiéndose el glaseado. Lo vamos a ubicar en la parte de arriba de nuestra cabecita, así como en forma ladeada. Vamos a introducir un poquito de relleno para que quede un poco alzadito y el resto lo cosemos así como derritiéndose nuestro glaseado. ¿Listo? Vamos ahora a realizar la parte de la cereza que lleva acá arriba. Para trabajar la parte de la cerecita vamos a utilizar el rojo y voy a cambiar de numeración de aguja por la número 3 milímetros para que me quede un poco más ajustadito, pero si tú no tienes otra numeración puedes trabajar con la misma que vienes haciéndolo. Vamos a realizar dentro del anillo 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cerramos nuestro anillo mágico para pasar a la ronda número 2. En la ronda número 2 vamos a trabajar aumento en todos los 6 puntos. Vamos a hacer los 6 aumentos. 1, 2, 3,
4, 5 y 6. Tendremos en total 12 puntos. Pasamos a la ronda número 3. Vamos a hacer estos mismos 12 puntos desde la ronda 3 hasta la ronda 5, trabajando 3 rondas. Y vamos a rellenar la pequeña pieza. Al terminar la ronda 5, realizamos en la ronda 6 el patrón de un punto y una disminución. Repitiéndolo hasta el final nos van a quedar en total 8 puntos. Y ahora vamos a cortar la hebra, la dejamos larguita porque esto lo vamos a coser encima de nuestro glaseado. Y vamos a cambiar la aguja, voy a utilizar la número 2, mucho más pequeña. Y voy a realizar en la parte de abajo donde tenemos el anillo mágico, voy a introducir por allí en alguno de los puntos el hilo verde. Y este hilo verde me va a servir para realizar unas pequeñas cadenitas como la hojita de nuestra cereza. Así que voy a realizar 11 cadenitas bien ajustaditas. Voy a ajustar aquí. Y voy a hacer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y corto la hebra y las hacemos con este hilo, con esta aguja, para que nos queden bien ajustaditas. De esta forma nos quedan bien ajustaditas las cadenitas, mis chicas. Corté la hebra bien a ras de nuestra terminación de cadenas y le damos la formita de nuestro palito de la cereza. Así nos queda y coseríamos posteriormente esto en la parte superior del glaseado. Para realizar la bufanda voy a utilizar un tono verde Navidad y vamos a tejer 80 cadenas al aire. Cuando tengan las 80 cadenas nos vamos a devolver desde la tercera cadena, 1, 2 y 3, y vamos a realizar punto alto. Vamos a tejer puntos altos por toda la tira de cadenas hasta llegar al otro extremo. Y así tendremos ya nuestra bufanda. Vamos a colocarla justo en la zona café de nuestra taza o en la base del cuello de nuestra galletita de jengibre. Voy a ir tejiendo toda esta tira larga de cadenas. Ya tengo todas las partes terminadas, mis chicas, así nos queda la bufanda con todos los puntos altos terminados. Cortamos la hebra y dejamos una hebrita para esconder. ¿Listo? Simplemente la vamos a ubicar acá y hacer un lacito en un lateral. Así que ya teniendo todas las piezas, todas las partes terminadas, su nariz, su cereza, su glaseado, su agarradera, vamos ahora a coser. Vamos a coser su glaseado, justo como te indiqué. Pues vamos a ubicar estas tiras larguitas de cadenas que hicimos a los costados para que nos queden como deslizándose o chorreándose nuestro glaseado. ¿Listo? Dejando un espacio para el bordado del rostro. Y ya te indico en qué rondas hacia arriba hacemos, dejamos la última rondita de glaseado, ¿vale? Vamos a coser, vamos a ubicar la nariz también justo en todo el medio de nuestros ojitos. Todos estos detallitos vamos a coserlos y nos vemos en el próximo tutorial, en la siguiente parte. La última parte sencillamente es mostrarte dónde ubicamos cada costura y también los últimos detallitos adicionales, accesorios que le vamos a colocar y su maquillaje, su bordado. Vamos a bordar un poco la taza. Así que en la siguiente parte te invito a que actives la campanita de las notificaciones y YouTube te avisará cuando te envía una notificación cuando subamos esa última parte. No va a ser mucha la espera, mis chicas. Vamos a dejar hasta acá esta parte 2 y yo sé que nos está quedando súper linda. Nos vemos en la última y tercera parte.